darle la bienvenida a la doctora Mónica Torman Peinado, que es infectóloga. Esa parte, la mirada de los infectólogos para tratar de evitar el contagio de acuerdo a las modalidades que se elijan ya con todas estas propuestas a nivel nacional y mundial que estamos haciendo. Buenos días, doctora Torman. 5 minutos, levanto el dedo y continuamos. Muy buenos días, Rosario. Gracias por la invitación. Saludos al equipo. Bueno, ha sido bastante edificante todo lo que hemos escuchado hoy de los diferentes panelistas. Y en realidad, definitivamente, el modelo presencial no es una opción en estos momentos en nuestro país. Sabemos que en nuestro país tenemos alrededor de 77,000 casos con más de 1,300 fallecidos. Entonces, en países donde ha habido menos cantidad de casos y menos fallecidos, los modelos presenciales han fracasado. Fíjate que precisamente el día 5 de agosto, Israel publica una noticia donde nos habla de que suspendió las clases presenciales en su país. Ellos se llevaron de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud del 5 de mayo, donde hablaba del distanciamiento social, el uso de mascarilla en estos centros y una serie de medidas que ellos aplicaron en esos momentos, pero que en realidad no fueron efectivos. Y tuvieron alrededor de 22,500 personas entre personal docente y estudiantes en cuarentena y un contagio de alrededor de 977 alumnos. Fue el brote mayor observado en Israel y ellos hablan hasta que en el mundo en un momento determinado. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lamentablemente los niños no muestran, la mayoría de ellos no muestran síntomas, pero sí pueden transmitir la enfermedad. Se ha visto que los niños menores de 12 años se contagian igual que un adulto prácticamente, pero no manifiestan. Entonces, vuelven a sus comunidades, vuelven a sus hogares y en el caso de la República Dominicana tenemos que pensar que la mayoría de esos niños son cuidados por los abuelos, porque los padres tienen que ir a trabajar. Entonces, esos niños regresan a esos hogares donde tenemos una población vulnerable que son los mayores de 65 años. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. He oído bastante las explicaciones de los demás expositores y me parece excelente. Creo que en estos momentos la presencial no es una opción en la República Dominicana. Y aunque tomemos las medidas, fíjense como otros países más organizados la han tomado, sin embargo no ha sido efectiva. Doctora, entonces recomendamos para, volvemos a subrayar las recomendaciones suyas técnicas de salud, de que el modelo presencial no sería el que ahora mismo se podría implementar en la República Dominicana. Sí, se sabe que existen planteles escolares que tienen la posibilidad de hacerla presencial, pero lo que hemos planteado definitivamente, después que estos muchachos han estado casi prácticamente 4 meses sin ver sus compañeros, por más distanciamiento que usted quiera mantener en estos momentos, a la hora de salir al recreo, a la hora de ir a la hora del almuerzo, se van a retirar las mascarillas. Y eso es un foco de contagio. Número uno, es la transmisión aérea. Sabemos que en la conversación normal no ocurre, pero se ha visto que cuando usted aumenta el tono de voz, ya es un riesgo porque elimina una mayor cantidad de virus. Entonces, aunque hay un poco de discriminación y ya se ha planteado por los diferentes expositores, unas escuelas podrían comenzar, pero otras no. Entonces, aquellos que tienen más recursos pueden llegar a la educación y los que tienen menos recursos no. Yo creo que no sería justo en un país que quiere que toda su población reciba el mismo servicio o que tenga el mismo nivel de educación. Pasamos inmediatamente a Lourdes Bonelli de Espaillat, ideóloga del Plan LEA del Listín Diario, apasionada de la educación, vicepresidenta y directora general de Constructora AE. Inició su carrera como reportera de investigación en el periódico Listín Diario y tiene una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Quebec. Buenos días, 5 minutos. Lourdes, gracias por la distinción de estar aquí y a los 5 minutos voy levantando el dedo para ir concluyendo. Bueno, pues buenos días a todos. Ahí. Ha sido un placer, un honor escucharlos a cada uno de los panelistas. Ha sido realmente de
muy edificante este panel. Como bien decías, Rosario, yo he estado involucrada en el sector educativo desde muy joven. Fui maestra de educación de adultos en mi escuela, en el Instituto Veritas, con apenas 16 años. Trabajaba en la tanda nocturna, educando a adultos que trabajaban y que necesitaban recibir educación básica para llegar por lo menos a octavo grado. Personas muy humildes. Y ahí entró mi pasión por la educación. Estudié psicología y aunque no me he dedicado a la educación y soy una experta en educación, me involucré en muchas iniciativas en el sector educativo, promoviendo y canalizando proyectos, como es el Plan LEA, como fue la revista Listín 2000 en el Listín Diario, como fue la revista El Compás. Desde la plataforma del Listín Diario pude, a través de ese medio de comunicación, colaborar mucho con el Ministerio de Educación, con los colegios privados. Tengo amigos en todo el sector educativo y me mantengo activa a través de la Asociación La Hora de Dios, una institución que tiene 52 años, trabajando por el Colegio de la Hora de Dios, que es una institución que funciona en Buenos Aires de fuera. ¿Cómo veo yo esta situación? Una situación de emergencia muy delicada, que es mundial y que implica definitivamente un cambio de paradigma. Como una persona que tuvo experiencia utilizando un medio de comunicación para ponerlo al servicio de la educación, con un programa en el cual adiestramos como 3.500 maestros en el uso del periódico en la educación, entiendo que y sugiero al Estado Dominicano que se acerque a los medios de comunicación, que se acerque a todos los periódicos, que se acerque a la televisión privada y a la televisión pública. El Estado tiene el poder para utilizar el canal del gobierno para transmitir educación, programas educativos, y también, claro, cómo no decirlo, como lo han dicho los expertos en tecnología, crear una plataforma universal a la cual todos podamos tener acceso, donde el currículum educativo desde el primer grado de la primaria hasta el 12º esté ahí con todos los contenidos, con todos los programas. Pienso que no hay una solución a este problema, como lo han señalado muchos otros panelistas. Realmente, por ejemplo, conozco muy bien el programa de la Iglesia Católica con Radio Santa María. Hicimos y trabajamos juntos en aquellos años en que yo dirigía el Plan LEA. Y realmente es una experiencia muy valiosa que hay en el país, que se puede utilizar esa plataforma, esos programas, actualizándolo, adaptándolo. Pero hay lugares en el país donde la radio puede marcar la diferencia. Eso pasará también con la televisión. Se me ocurre, por ejemplo, ¿por qué no coger a aquellos maestros que son realmente excelentes, maravillosos, cada uno en su área o en su nivel, y convertirlos en presentadores de estos programas, de estas clases magistrales en cada nivel, que puedan ser transmitidas por la televisión nacional y también por canales de YouTube que se creen específicamente para estos, para todo el estudiantado nacional? Hay que realmente, es un momento donde no podemos echarle la responsabilidad al gobierno entrante o reclamarle al gobierno saliente. No es un momento de política, es un momento de colaboración entre todos los actores de la comunidad educativa. Y yo creo que los padres, por ejemplo, ¿qué va a pasar en una familia que tiene niños pequeños donde ambos padres trabajan? ¿Qué decisión va a tener que tomar esta familia para el cuidado de esos niños? Porque la escuela no es solamente un lugar donde tú mandas a tus niños a aprender, a adquirir conocimientos y competencias cognitivas y competencias para la vida. Se ha convertido la escuela en un lugar de resguardo del niño. Por ejemplo, en el Colegio de la Hora de Dios tenemos 1.200 estudiantes que llegan a las 7 de la mañana y se van a las 4 de la tarde. Muchos de ellos se quedan hasta las 6 de la tarde porque tienen después actividades deportivas, culturales,
ballet folclórico o son parte de un equipo deportivo de la escuela. Estos niños pasaban prácticamente 8 o 10 horas, hasta 12 horas en el plantel escolar, mientras sus padres trabajan y se ganan el sustento del hogar. Entonces, el gobierno dominicano tiene que pensar que aquellos adultos que se dediquen al cuidado de los niños tendrán que ser recompensados mientras esta pandemia esté entre nosotros, mientras esta enfermedad esté entre nosotros, que no parece que va a ser algo a corto plazo. Entonces hay que buscar soluciones para el cuidado de los niños, de los infantes sobre todo. Nosotros tenemos una guardería en la Hora de Dios que acoge 130 niños entre 6 meses y 3 años de edad, que no podemos abrir, porque esos pequeñines no le podemos poner, no podemos guardar distanciamiento social con un bebé, no le podemos poner un bozal. Entonces, realmente es una problemática difícil de enfrentar, es un gran reto, pero yo siento desde mi perspectiva como profesional, como abanderada de la educación, que es un momento donde todos tenemos que aportar soluciones desde diferentes plataformas. Se me ocurre algo con la tecnología y con algo que mencionaba Tenis, de que los jóvenes manejan la tecnología, los niños manejan la tecnología de una manera asombrosa. Entonces, por ejemplo, hay muchos maestros que están rezagados en este tema, porque ya son adultos que no crecieron con una pantalla de televisión delante. ¿Por qué no armar un grupo de monitores jóvenes? Es decir, que cada maestro que se siente tan agobiado con manejar toda la enseñanza de su grupo de estudiantes a través de la plataforma tecnológica, no tenga de ese grupo de 30 a 35 estudiantes. Señores, en el sector público estamos hablando de 40 y 45 estudiantes en un salón de clase. Todavía tenemos una densidad muy alta. Pues quizá hay 5 o 6 de ellos que son muy buenos en tecnología, que pueden convertirse en monitores de ese maestro y asistir a sus compañeros de clase. Hay padres que están desempleados, señores, que pueden tomarse ese esfuerzo. Es decir, necesitamos que todas las iniciativas se vean desde una perspectiva incluyente, desde una perspectiva abierta y definitivamente, como le he dicho a varias amigas en el colegio que están preparándose para abrir el año escolar de manera virtual, necesitamos cambiar de paradigma. Así es. Públicas necesitan acceso a banda ancha, necesitan adiestramiento de maestros, necesitan adiestrar inclusive a los padres para que sepan manejar educación online y utilizar la presencial. Yo pienso que ya podemos usar algunas clases presenciales o especies de tutoría. Hay niños que siempre se quedan un poco rezagados en los salones de clase. Entonces los maestros pudieran tener tutorías con estos muchachos presenciales, la medida de que la situación de salud lo permita, con el distanciamiento, sobre todo en caso de niños especiales. Muchos niños que tienen necesidades especiales que van a necesitar encuentros personales con estos maestros. Sí. Porque Vamos entonces con el reverendo Fidel Lorenzo, que es sociólogo, es vicepresidente y director general es el doctor en teología, educador, pastor, presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social, Jesús, expresidente de la Confederación Dominicana de Iglesias Evangélicas CODUE y es miembro de la Comisión Ejecutiva del CES. Así es que, y además es firmante del Pacto Educativo. Buenos días, Pastor Fidel Lorenzo. Vámonos con esa otra mirada también para enriquecer este foro por la educación dominicana. Buenos días, muchas gracias. Primero, quiero comenzar felicitando a Georgie Rodríguez y a Rosario Medina por esta iniciativa de tanto compromiso que apenas abre un capítulo nuevo de la Super 7 que está liderando verdaderamente los cambios en la República Dominicana. En toda la historia nunca había visto una empresa de radio abocarse a un proyecto tan ambicioso y tan amplio como este. Y que ahora me imagino que va a haber que aumentarle el sueldo a Rosario Medina porque
sistematizar todo este contenido que se ha vertido aquí en el día de hoy, le va a dar mucho trabajo extra. A los que nos toca de último, nos alivianan el trabajo porque ya todos los temas están tomados. Hemos enumerado todos los problemas del sector educativo en esta nueva vertiente que nos toca enfrentar y que es nueva para todos, obviamente. Lo que nadie ha tocado, aunque todo el mundo sabe, es que estamos en un proceso de transición de gobierno que se da cada 4 años, pero por lo general en la República Dominicana esa transición se da entre un mismo partido y no tiene mayores implicaciones en cambios profundos en el sistema educativo. La circunstancia ahora, aparte de los efectos de la pandemia y de la cuarentena, suma un cambio de mando en el tren gubernamental, incluyendo el Ministerio de Educación. He escuchado en todas las participaciones una palabra clave, yo sé que Rosario lo va a notar al momento de sistematizar, y es la palabra crear. Hay que crear muchas cosas. O sea, no estábamos preparados para esto. Y ese entre crear y lo que tiene que ver también con implementar, hay un camino largo, el cómo, el cuándo, el quién y el con qué. Entonces, definitivamente nosotros hemos planteado que hay que descartar la posibilidad de comenzar el año escolar en agosto. Y que el Ministerio de Educación, que felicitamos a Roberto Furcal por la decisión de consulta sectorial, que es muy sabio de su parte, antes de dar una respuesta y entonces poder juntar todas estas ideas, incluyendo los resultados de este foro de la Super 7, para tomar una decisión universal que beneficie a todos y a todas, porque la educación es un derecho universal, no es sectorial, y el Ministerio de Educación, como organismo rector, tiene que velar por que la mayoría o todos los niños y niñas y adolescentes dominicanos puedan acceder al sistema educativo. Como ya se ha planteado prácticamente todo, yo me voy a quedar en 3 propuestas simples. Número 1, el Ministerio de Educación debe activar el Departamento de Cogestión y debe ampliar la cobertura de inclusión de los centros educativos privados de carácter social. Aquí, más del 75% de la educación privada no es lucrativa, es de carácter social. Y estos centros educativos no están en capacidad de enfrentar esta situación que es una responsabilidad del Estado. En la discusión del pacto eléctrico hablamos de esa alianza público-privada y de la importancia de la inclusión de ese sector en la educación. Número 2, estamos proponiendo utilizar las estadísticas de los centros educativos públicos y privados para suplir de equipos electrónicos, de conectividad y de conexión a la electricidad para que las familias puedan incluirse en este proceso de educación virtual, que obviamente será el que tendrá que utilizarse de manera universal por ahora en la República Dominicana. Y número 3 es que el Ministerio de Educación contemple asumir el pago de los maestros contratados por el MINER los meses después del mes de junio. Hubo una contratación del ministerio a muchos maestros que solamente estaba estipulado hasta el mes de junio, pero esos centros educativos no pueden ni tienen la condición para asumir el pago de ese personal. Y obviamente eso incrementaría un número significativo de padres de familia que se irían a la calle sin el sustento para sus hijos. En conclusión, el ministerio debe priorizar este año y el próximo año que las 60 horas de trabajo social que ofrecen los estudiantes de bachillerato se priorice la parte de la actualización digital para adultos. Y ahí puede hacer uso de la alianza público-privada
puede hacer uso de las iglesias, las familias, y que estos estudiantes se comprometan a invertir esas 60 horas alfabetizando, aunque a la gente no le gusta que se diga alfabetizar, pero vamos a decir actualizando a esos adultos que no saben utilizar la tecnología y que son elementos clave de este proceso de enseñanza y aprendizaje en un momento donde dependerá en gran parte del acompañamiento y la tutoría de los padres en el hogar, para lo cual no están preparados, dicho sea de paso. Entendemos que también debe, en la iniciativa o la estrategia que se aplique para la educación, priorizarse la educación media, que son los muchachos que ya están en una edad más peligrosa y que se deprimen, que se desesperan en el hogar y que pueden incurrir en un camino no lo más apropiado durante este tiempo. Que se atiendan las necesidades y sobre todo priorizando a los más vulnerables, a los que menos pueden, para que no se queden fuera del sistema educativo. Muchas gracias y que Dios bendiga a la República Dominicana. Decirles a continuación que Miguel Cabrera es ingeniero computacional y profesor universitario con un posgrado en auditoría de sistemas de información, un magíster en tecnología de información y comunicación TIC de la Universidad de Cádiz y con diplomado en ciberseguridad. Así es que también viene a sumar su mirada técnica esta propuesta a el Foro por la Educación que ha auspiciado la Super 7 FM como parte de su causa de responsabilidad social. Buenos días, Miguel Cabrera, y además es columnista del portal de la Super 7 FM. Buenos días. Muy buenos días a todos. Muy buenos expositores y muy buenos temas que se han tratado en el día de hoy, pero ya en varias ocasiones ya he tratado asuntos tecnológicos. Uno fue la aplicación, o sea, la tecnología adaptada a enfrentar el COVID, y la otra es el impacto de la tecnología en el sistema educativo actual. Pero no hacemos nada con hablar del sistema educativo si no sabemos que todo surge en el momento de la educación a distancia. Y automáticamente, con el avance tecnológico que tuvieron las TICs o que han ido generando las TIC y llegar los equipos informáticos al hogar y a las escuelas, entonces se crea una gran aulas virtuales estudiantiles. En República Dominicana se ha ido hablando mucho sobre cerrar la brecha digital. Todo el mundo habla sobre ese tema, pero en verdad no se puede hablar de brecha digital cuando no se tocan algunos factores, como es la problemática en el ámbito de los servicios de conectividad en las diferentes localidades del país, la creación de una mesa de trabajo que incorpore automáticamente al sector público, al sector privado, sin olvidarnos exclusivamente del sector de las telecomunicaciones existentes, la integración de la iglesia, la integración de Indotel y otras instituciones con la finalidad de realizar acciones en conjunta y que éstas lleven una serie de objetivos, el cual mencionaré. El primero es un estudio y análisis geográfico de la conectividad, garantizar el aumento de la velocidad de Internet en los servicios del hogar, analizar cómo podemos implementar nuevas tecnologías de comunicaciones móviles que permitan la conexión en lugares remotos y estabilidad en la comunicación. La creación de una gran red solo estudiantil, que eso también se trató, y la incorporación de una nueva tendencia o de nuevas tendencias tecnológicas que existen actualmente en el mundo completo, como es una que se está implementando, que es la realidad virtual, la inteligencia artificial y también la realidad virtual. Eso se ha implementado en los asuntos educativos porque la inteligencia artificial aprende de los estudiantes y automáticamente le aporta los conocimientos ya sumamente clasificados y esenciales para que ese estudiante se desarrolle. Según investigación que yo he realizado en algunos centros estudiantiles, donde tenemos aulas virtuales y equipos de tecnología de altos niveles o de tendencia del momento, la problemática radica en que los profesores
no tienen el dominio de esos equipos, no tienen el dominio de esa tecnología que se está implementando. Entonces, se puede hacer un gran acuerdo también con las universidades y tomar aquellos jóvenes que salen del sector, del sector tecnológico y llevarlo a las escuelas o llevarlo a los centros que tenemos en diferentes localidades para ello incentivar y educar a los maestros. Esto es algo sumamente importante porque no hacemos nada con tener un gran estudio y no tener un equipo de maestros calificados. Solamente quería agregar que es muy importante involucrar en todo este proceso a las escuelas de educación de todas las universidades del país. Ellas son las responsables de formar los maestros y realmente no las he visto representadas en el panel. Es importante que si van a seguir discutiendo este tema, involucremos a las universidades dominicanas, públicas y privadas, a los institutos de formación docente. Gracias y fue un placer estar con todos ustedes. De mucho valor. Gracias, Lourdes. Anotado está. Muchas gracias. ¿Quién más quisiera puntualizar algo? Nosotros agradeciéndole también a Yadira Pimentel, que nos está cediendo parte de su espacio. Madre COS, que es otro espacio de formación educativa para los padres, para los niños, que se transmite a través de Super 7 FM. ¿Alguien más quisiera decir algo, una despedida o alguna puntualización? Sí. Bárbara Barrios. Nuevamente, agradecer la oportunidad, muy interesante que se esté discutiendo este tema y me parece que uno de los tópicos más importantes que se trató fue el de los sistemas LMS. Sí es importante que trataran de unificar para tener un único sistema, porque así sería más fácil la comunicación entre las diferentes escuelas y sus profesores y maestros, y no es necesario reinventar la rueda, ya existen en el mercado LMS muy buenos que podrían ser considerados.